Hemos tratado de reducir en realidad todo lo que responde o todo lo que corresponde a un curso de 6 clases, ¿no? En solamente una sesión de hora y media. Entonces, pero vamos a ver los conceptos más relevantes. Este es nuestro temario del curso, páginas, perdón, 6 clases. Empezamos con conceptos generales, reclutamos, contratamos personal, atraemos el personal necesario, em, formamos, desarrollamos a este personal que ha venido a nuestra... Ay, no me prendió la cámara. Formamos, desarrollamos al personal con el que contamos a través de formación, cursos de formación, capacitación y desarrollo, ¿de acuerdo? Luego de eso evaluamos su desempeño en función a las herramientas que hemos generado, a las herramientas que hemos dado, evaluamos el desempeño, cuál es su comportamiento y su nivel de eficacia o de efectividad ante los objetivos que le hemos brindado, ¿no? Finalmente, aunque no necesariamente un orden estrictamente cronológico, sino esto se lleva a la par, ¿no es cierto? Son procesos continuos. Vimos el tema de planificación de carrera y sucesión, con algunos conceptos que hemos ya ido trabajando, como lo es el reclutamiento interno, como son las capacitaciones y el desarrollo, como lo es el desempeño también. Recuerden que hemos visto la herramienta, una de las herramientas más importantes y más utilizadas actualmente, que es el Ninebox, esta herramienta, esta matriz que cruza lo que es desempeño con lo que es el potencial, ¿no?, de un trabajador. Y aquí hemos concluido la línea de vida, digámoslo así, del curso en sí, ¿no? El corazón en sí del curso, que es las áreas fuertes o las áreas funcionales del Departamento de Recursos Humanos. El día de hoy vamos a ver legislación laboral, vamos a ver beneficios sociales. Si tienen alguna consulta, algún caso que queramos ver, porque siempre, y aparte también porque hoy día tenemos nota de participación, que es una novedad, un caso, algo, porque siempre en legislación laboral salen casos, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera que nos quieran comentar un caso, alguna experiencia o alguna consulta, lo trabajamos aquí. Ya sea que sea de un caso de repente extranjero con otra legislación, igual podemos, con los principios que vamos a ver el día de hoy, resolverlos. Entonces, vamos a ver dos partes, como les comenté, la legislación laboral y negociación. Ya hemos visto esto, ¿de acuerdo? Gestión de talento, hemos visto reclutamiento y selección, ya hemos visto capacitación y desarrollo, hemos visto evaluación y desempeño, en gestión del desempeño, ya hemos visto planes, carrera y sucesión, y hoy vamos a ver un poco de legislación o gestión laboral, perdón, gestión laboral. Vamos a ver específicamente dos temas, ¿no? Lo que es la legislación laboral peruana, específicamente enfocada en las MIPES, pero también vamos a ver 728, o sea, régimen general, no se preocupen, y vamos a ver beneficios sociales de MIPES y beneficios sociales de régimen general, y vamos a ver un poco de negociación colectiva. Muy bien. Parte 1, legislación laboral y beneficios sociales de Perú. Ya habíamos visto esto en la clase pasada, ¿no es cierto? Habíamos avanzado un poquito de lo que era, de a quién estaba dirigida o eh, cuál era la población en el Perú que estaba beneficiada, por así decirlo, o que estaba incluida dentro de lo que estamos estudiando, todo lo que hemos estado estudiando incluso hasta el día de hoy, por estas 6 clases, que habíamos visto que en el Perú, de los 33.400.000 que éramos en el 2022, seguramente ya aumentó, porque la encuesta, el Informe Nacional de Empleo del ENAJO no se hace todos los años, imagínense, sería muy costoso y es un esfuerzo muy grande, se hace cada 3, 4 o hasta incluso 5 años, ¿no? Seguramente para el 2025-26 ya tendremos la actualización del Informe Anual del Empleo, pero bueno, ahorita lo más actual que tenemos es del 2022, por suerte es post pandemia, así que ya los datos se habían regularizado, y tenemos que de los 33.4 millones de peruanos, o bueno, de personas que estamos aquí en el Perú, el 17.8 millones están ocupados, ¿de acuerdo? Pero solamente 9 millones tienen un empleo adecuado, es decir, están en la formalidad, están en un empleo, o están, no necesariamente formal, pero tienen al menos condiciones adecuadas, ¿no? Y 8.5 están en el subempleo, es decir, personas que están por debajo de la formalidad, están normalmente en la informalidad, pero ganan por debajo de lo regular o lo que debería considerarse como un sueldo mínimo. De estos, 13.3 millones son MIPES, micro y pequeña empresa, trabajan en una MIPE, ya sea independiente o para otras personas que están dentro de una MIPE, que es una población importante, ¿no? 13.3 de 17 es más del 70% de personas que están dentro de la MIPE. Entonces, por eso es que le damos especial relevancia a la legislación laboral MIPE, porque seguramente la gran mayoría de trabajadores que estamos aquí presentes
Estamos dentro del régimen especial de la micro y pequeña empresa. Habíamos avanzado un poco con eso también, la ley IPDE y la ley MIPE, son las dos leyes más relevantes para lo que es la legislación laboral en micro y pequeña empresa. Bueno, el texto único ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, más conocido como IPSE, aprobado en el 2013, publicado en el 2013 y tiene ciertas normas modificatorias, ¿no? Y la ley MIPE, ¿de acuerdo? Igual tiene un tubo de la Ley de Promoción, Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, publicado en el 2008 y tiene algunas normas nuevamente modificadas. Pero el corazón sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que vamos a ver el día de hoy está actualizado. Hemos visto la diferencia o a qué le llamamos MIPE o micro y pequeña empresa, con ventas menores a 150 UITs en el caso de ser micro y pequeñas, unas ventas no mayores a 1700 UIT en el caso de ser pequeñas. Ahora, claro, yo puedo ser MIPE, ¿de acuerdo? Pero para yo acogerme al régimen laboral de la MIPE, tengo que estar, como les comentaba, en el registro de la micro y pequeña empresa que maneja el Ministerio de la Producción. No es que solamente por el hecho de tener ventas menores a 1500 UITs, a UITs 4200 si no me equivoco, ya puedo aplicar a mis trabajadores en la ley laboral MIPE. Si no, tengo que estar inscrito en el registro de la micro en pequeña empresa para poder aplicar o para poder estar dentro de estos beneficios laborales o estos beneficios, esta reducción de beneficios laborales. De lo contrario, sería pues una reducción ilegal, ¿no? No estaríamos dentro de la norma. Y la consecuente, pues, eh, potencial peligro de poder tener alguna multa, algún reclamo, en fin. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy en régimen laboral general, ¿no es cierto? Año 1, año 2, año 10, y el año 11 yo decido, por el motivo que fuera, entrar a la ley, a la legislación MIPE o a los beneficios laborales del tema MIPE. Y yo me registro, ¿no es cierto? Entonces, el año 1, 2, 3, 4, hasta el año 10, tengo a mis 20 trabajadores en régimen general y el año 11 yo decido estar en el régimen especial. En este caso, yo no puedo, por ejemplo, un detalle que les comento, yo no puedo pasar a mis 10 trabajadores de régimen general a mis 20, les dije, ¿no? Mis 20 trabajadores de régimen general al nuevo, perdón, claro, a la nueva planilla MIPE. ¿Por qué? Evidentemente, y eso es un tema ya de principio, no se puede, no está permitido en la legislación laboral peruana reducir beneficios sociales. Es decir, los beneficios sociales que yo ya gané como trabajador son irrenunciables y el empleador no los puede reducir, no los puede minorar, no los puede quitar. Si tú decidiste acogerte a la ley especial MIPE, entonces a partir del al momento en que tú te registras, ahí recién puedes contratar personal para que puedan con tu nueva planilla MIPE. Antes no, tus otros 20 se quedan en régimen general. A partir de que tú tienes el registro, a partir de ese momento, tú recién puedes contratar personal con régimen de planilla especial. ¿Esto es bueno o malo? Hay que verlo si lo es y por qué, ¿no? Porque obviamente ante esta situación el empleador va a estar procurando reducir su personal de planilla general para incorporar nuevo personal a la nueva planilla reducida, ¿no es cierto? Con beneficios reducidos. Suele suceder eso, entonces o los despide, encuentra alguna forma de despedirlos o desvincularlo, o espera a que se retiren para que el nuevo personal que ingresa ya estaría contratado bajo el nuevo régimen general. Perdón, bajo el régimen especial. Les comento porque sí se ha dado casos de empleados, bueno, ya se sabe, ya este conocimiento común, pero sí se ha dado casos de empresas que porque ya tienen el registro, ya empiezan a tener planilla, tienen la aprobación para tener una planilla de régimen general especial, pretenden o lo que han hecho es reducir sus beneficios laborales de los otros trabajadores, y eso no está permitido, ¿de acuerdo? Para que lo tengan claro. La normativa busca establecer el marco legal de la promoción, de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que se busca en este caso, en el régimen o el régimen especial, como régimen especial, es buscar establecer un marco legal para promover la empresa, para promover competitividad, para promover desarrollo, para promover precisamente empresas. No es el objetivo de la empresa o no es el objetivo del Estado, perdón, no es el objetivo del Estado reducir beneficios sociales ya ganados.
Todo lo contrario, lo que quiere es que más personas accedan a esto, ¿no? A lo que les comentaba antes, lo que más personas accedan a un trabajo adecuado, un trabajo adecuado. Ese es el objetivo. Establece políticas de alcance general, creación de instrumentos de apoyo, promoción, incentivando la inversión privada, accesos a mercados y políticas de emprendimiento que permitan mejorar la organización empresarial y crecimiento sostenido. Ahora, cuando hablamos de, en general, el mercado laboral, cuando una persona entra a trabajar en una empresa con régimen especial, bajo un régimen especial, entonces ambas, tanto empleador como empleado, deberán ponerse de acuerdo en la remuneración. Claro, si me estás reduciendo los beneficios sociales, lo más probable es que el trabajador te pida un aumento en la remuneración o un sueldo mayor, un sueldo más alto. Es normal, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, si lo ves desde ese punto de vista, económicamente, en realidad, sería un poco un sinsentido establecer un régimen especial para la micro y pequeña empresa, porque lo que van a hacer los empleados, los trabajadores, es solicitar mayor empleo. Pero claro, esto no sucede, por ejemplo, con el personal que tiene sueldo mínimo. Si el personal tiene sueldo mínimo, efectivamente sí se les reduce los beneficios laborales. Eso es más que todo habría que hacer un estudio económico si es que qué tan conveniente o qué tan impactante o si es que realmente ha rendido frutos porque ya han pasado 15 años desde que esta ley entró en vigencia, si es que realmente hemos aumentado en la empleabilidad formal y adecuada, el empleo formal y adecuado con esta ley de régimen especial. Habría que hacer el estudio, ¿no? Al menos no lo he encontrado. Si alguien lo tiene, no lo comparte. Pero claro, el Estado difícilmente va a publicar un estudio, salvo tendría que ser una empresa, una consultoría privada, difícilmente va a invertir y publicar un estudio para decir que su ley no ha sido estudios que para que digan que sus leyes o sus iniciativas son eficientes. Si no lo tenemos, lo más probable es que esta nueva ley no haya logrado su objetivo, que es aumentar la cantidad de personas eh, con empleo adecuado, ¿no? Yo supongo eso, pero al menos no se ha publicado un estudio, no lo he encontrado. Si alguien lo tiene, genial. Regímenes especiales. Por actividad, tenemos regímenes especiales en la empresa, en el Perú, distintos. Lo único que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de legislación laboral o de derecho de trabajo es que en el Perú al menos no existe un código único, así como el Código Civil, ¿no es cierto? No existe un código único para temas laborales, sino que el legislador laboral o el abogado o el relacionista laboral lo que tendrá que hacer es buscar la legislación pertinente para cada caso, ¿de acuerdo? En ese sentido, como no existe un único código, a ver, hay algunos tubos, ¿no? Algunos textos únicos ordenados que intentan ordenar o agrupar ciertas leyes, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo que un código estructurado y unificado en el que nosotros podamos establecer o guiarnos y decir, ya, estas son las reglas de juego. En el Perú, al menos esa parte, es una debilidad de nuestra legislación, que los temas laborales están muy dispersos. Pero lo que han hecho los académicos, lo que han hecho los estudios, es clasificar los regímenes especiales, lo que llamamos regímenes especiales, para poder básicamente entender toda esta normatividad bastante dispersa y amplia, muy amplia, de normas que aplican a los temas laborales. Entonces, lo que han generado, o lo que ahora conocemos como régimen, es lo que ahora conocemos como regímenes especiales, que se dividen en tres, ¿no? Lo han dividido en tres. Regímenes especiales con clasificación por actividad o tamaño de la empresa, regímenes especiales con clasificación por la naturaleza del trabajo y finalmente por las condiciones especiales del trabajador. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que un extranjero no le aplica la ley MIPE? No, sino que yo tengo que ir viendo cuál es la legislación correspondiente para cada caso en específico. Entonces vamos por aquí primero, ¿no? Por la actividad o por tamaño de la empresa. ¿Cómo clasificamos la normativa? Porque en cada cuadradito hay muchas normativas, ¿ya? Hay normativas, no es solamente uno, ¿no? Por ejemplo, en MIPE, lo que les comentaba, aquí hay tres normativas principales, no son las únicas, que es la ley IPSE, la ley MIPE y la ley 728. Son las tres normas más importantes que tenemos que ver cuando hablamos de micro y pequeña empresa. Y así con cada uno de ellos. El régimen minero también tenemos que ver la 028, tenemos que ver de la 728, tenemos que ver también, y si es una empresa pequeña, o sea, tenemos que ver la ley de minería, ¿no es cierto? Y también tenemos que ver la ley MIPRE, si es que de repente se beneficia de algún incentivo económico. Entonces, ese es el tema, ¿no? No es que
clasifiquemos, y la ley MIPE no ve nada del agrario y el agrario no ve nada de construcción civil. Están relacionados. Esta clasificación es simplemente por temas didácticos, ¿no? Didácticos y también para los abogados para que vean en dónde están ubicados. Entonces, por actividad y tamaño de la empresa tenemos el régimen de construcción civil, el régimen MIPE, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el régimen agroagreo y agrícola, el régimen minero, el régimen portuario, exportación no tradicional y el régimen pesquero. ¿Por qué se hace esta clasificación o por qué se diferencian estos trabajadores? ¿O acaso el que está en régimen minero come caviar y el que está en régimen agrícola come, ¿cómo se llaman estas cosas? Eh, menestras, ¿no? ¿Cierto? No es por el nivel de ingresos, ¿ah? Ojo, no es por el nivel de ingresos y no es porque un trabajador sea más pesado que el otro, en fin. Es porque cada régimen, en este caso por actividad económica, o sea, cada actividad económica es distinto y por lo tanto requiere reglas especiales distintos. Les pongo un ejemplo. El régimen minero suele ser con un sistema de trabajo atípico. Por ejemplo, trabajan 14 días en la unidad minera, es decir, sin salir de la unidad minera, porque son normalmente lugares alejados, y descansan 7, 8 días, o bueno, lo que la empresa establezca. ¿De acuerdo? Más de 14 días no se puede, es ilegal, pero bueno, algunas empresas tienen 20 días por 10 días de trabajo, ¿no? Pero bueno, normalmente son 14 días, o 10 por 5, o 12 por 7, en fin, hay varios regímenes, pero suele ser así, ¿no? Trabajas sin descanso por 10, 12, 14 días y descansas continuamente 2, 3, 5, 7 días, ¿no es cierto? Eso es lo especial que tiene el régimen minero. ¿Qué otra característica especial, por ejemplo, tiene el régimen minero? El régimen minero tiene, las personas que trabajan en minería suelen estar haciendo actividades de muy alto riesgo. Por lo tanto, requieren seguros especiales para sus actividades, ¿no es cierto? Que no lo tiene, por ejemplo, un trabajador que está, por ejemplo, agrícola, ¿no es cierto? No, de repente hay actividades, es distinto estar haciendo, por ejemplo, una voladura, me refiero a una detonación, adentro de la mina y tú estás dentro de la mina, es decir, te pueden reventar los oídos simplemente por un error simple, pero puede ser fatal, y a lo mucho que podrías pasar de repente en una agricultura que es poco mecanizada, sería pues lampearte el pie, ¿no es cierto? Entonces son riesgos distintos y el régimen minero suele tener riesgos mucho mayores, ¿no es cierto? El régimen agrícola o agrario, por ejemplo, ¿qué características especiales tiene? Que están eh, depende mucho de lo que son los tiempos de cosecha. Por ejemplo, un trabajador puede trabajar enero, febrero, marzo, abril, 4 meses entre cosecha, riego y todo lo demás, y luego pasan varios meses sin que la empresa requiera trabajadores, porque solamente es cuestión de abrir ciertos canales, solamente necesita regadores, ¿no? Entonces, en tiempos de cosecha necesita 200 trabajadores. 4 meses necesita 200 trabajadores. Los siguientes 6, 8 meses solamente necesita 40, ¿no es cierto? Y en tiempos de cosecha ya necesita otra vez, ya no 200, sino necesita 300 trabajadores. Entonces, son distintos los tiempos en régimen o por los trabajadores de agrarios y agrícolas. Igual con los pesqueros, ¿no? Cuando se consiguen los permisos de pesca no son eternos, ¿no? Duran 2, 3, 4 meses. Luego hay vedas para que el mar reproduzcan o los peces recuperen su población y nuevamente empieza, cuando se sale la autorización, ya, otra vez puedo pescar durante el siguiente mes o mes y medio. Entonces son situaciones especiales y por lo tanto requieren legislación o normativa especial para ese tipo de trabajadores. Construcción tan civil también tiene un mínimo, por ejemplo, de participación en el tema eh, de del sindicato de construcción civil, hay un porcentaje mínimo que se establece y que todos tienen que respetar. Construcción civil, por ejemplo, tiene algo muy característico, muy peculiar, es que la ley de construcción civil precisamente establece cuáles son los puestos de trabajo. Mira, si yo soy una empresa particular y me invento un puesto de trabajo, por ejemplo, reparador de libros, puedo hacerlo y puedo pagarle lo que quiera. En cambio, en el régimen de construcción civil, a los trabajadores no es que yo pueda inventarme puestos, hay puestos específicos que están predeterminados por la ley y hay sueldos mínimos establecidos para cada puesto en específico, ¿de acuerdo? Y esto por un tema pues ya de sindicalización fuerte que siempre ha tenido construcción civil y, en fin, tiene su propia normativa.
Ellos, por ejemplo, dependen mucho de los proyectos, es decir, puedes trabajar 2 años en un edificio y puedes pasarte 6, 8 meses sin trabajar. También tiene sus tiempos, ¿de acuerdo? Tienen características especiales. Y cada uno de ellos tienen, pues, por su actividad, ¿no? Por su actividad tienen características o fuentes especiales, ¿no? Y también por el tamaño de la empresa, en este caso la MIPE, ¿no? Micro y pequeña empresa, evidentemente, tiene características distintas a una empresa grande o mediana, ¿no? Esto es por actividad o tamaño de la empresa. Es por eso la necesidad de dividir, ¿cierto?, la normativa. Por naturaleza del trabajo, eh, igual, ¿no es cierto? Médicos cirujanos, guardianes y porteros. Por ejemplo, ¿no? Médicos cirujanos, un médico que está en residentes, puede trabajar 5 días y descansar 3, ¿no es cierto? O 2, ¿de acuerdo? Dependiendo de dónde está. Igual los porteadores o los guardianes y porteros, ¿no? Ellos trabajan, por ejemplo, 24 horas, tienen un lugar de descanso, trabajan 24 o 18 horas y descansan 8 o 10 horas, o 12 horas, no lo sé. Eh, eso suele suceder, ¿no es cierto?, en ese tipo de profesiones, médicos cirujanos, enfermeros. El teletrabajo, que esto ha sido bastante, ha habido bastante trabajo, o mejor dicho, bastantes actualizaciones a la ley de teletrabajo, precisamente a raíz de la pandemia, donde todo el mundo empezó a generar trabajo remoto, y es distinto teletrabajo a trabajo remoto, cuál es la diferencia, cada uno de ellos, cuál es lo mínimo, cuál es el máximo, qué seguros tiene que tener un trabajador que, por ejemplo, trabaja desde casa, cuál es el tratamiento que se tiene que tener, por ejemplo, la empresa tiene que pagarles o no el internet, en qué casos, tiene que darle o no el equipo, y en qué casos, ¿no es cierto? Todos esos detalles ya está regulado. Antes no lo estaba, ahora sí ya está regulado, ¿no? El teletrabajo. El artista, por ejemplo, ¿no? Si yo soy un productor, ¿no es cierto?, de teatro, trabajo 2, 3 meses y le pago a un actor para los entrenamientos, para los ensayos, y yo estreno mi obra al cuarto mes, y al artista pues se le ocurre, no, yo renuncio 30 días antes del estreno, porque tienes que anunciarte 30 días antes de renunciar, renuncio y ya no llego al estreno, ¿no es cierto? Entonces el productor, ¿cómo se establece o cómo recupera todo ese tiempo invertido que ya le pagaste al actor para los ensayos? Y obviamente tiene que pagar a otro actor para que y no vas a levantar una obra en 3 meses, ¿no? Ahí lo dejas un poco desubicado y pierde bastante dinero. Entonces los artistas, por ejemplo, tienen cláusulas en las leyes que están establecidas, cláusulas de, por ejemplo, funciones mínimas, cláusulas, y eso es una protección tanto para el artista como para el productor, porque el artista de repente se esforzó mucho por un tiempo, le pagaron por el tiempo de ensayo, pero de repente el productor decide, porque por el motivo que fuera, que el artista ya no trabaje en la producción, ¿no es cierto? Y eso pasa mucho, de hecho, en las producciones canceladas en los canales, en los teatros, ¿no? Se cancelan eso porque no se venden suficientes entradas, entonces cancelo el show, le pago lo que tengo que pagar a los artistas y el artista se queda sin su función, ¿no? Entonces también es un detrimento para el trabajo del artista y también tiene ciertas protecciones. Entonces cada uno por la naturaleza del trabajo también hay normatividad específica para cada uno de ellos, ¿no? Los trabajadores del hogar también tienen una ley específica para los trabajadores del hogar, donde tienen seguros mínimos, porque antes sucedía bastante de que el trabajador del hogar se accidentaba, todo esto, y como no estaba en una planilla o solamente se le pagaba por sobre, ¿no es cierto?, en plata en mano, se accidentaba y nadie sabía, pues, quién lo tenía que atender, con qué seguro contaba o cuál iba a ser la situación. Entonces, como estaban un poco perdidos respecto a eso, en la última década, pues esta ley ya tiene varios años, se hizo un régimen especial para el trabajador del hogar. Si es que yo quiero contratar a un trabajador para que trabaje en mi casa, ¿no es cierto?, tengo que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, tengo que asegurarme que esté inscrito en el MINSA o en el SIS o en Salud. Tengo que pagar un cierto seguro, ¿no es cierto?, que es bastante económico, dicho sea de paso. Eh, Tengo que pagar un sueldo mínimo establecido también. Tengo que pagar sus CTS, en fin. Beneficios laborales que están establecidos son reducidos, muy similares, por cierto, a la ley micro, ¿no? Y entonces por la naturaleza del trabajo también tenemos normatividad específica. Y por las condiciones especiales del trabajador, no todos son iguales. Yo trabajo, o sea, somos, no sé, 200 trabajadores en una empresa, no todos tenemos las mismas características, no todos somos iguales. Por ejemplo, hay trabajadores extranjeros que tienen que cumplir con cierta normatividad. El trabajador adolescente, bueno, hay casos muy específicos
en donde los adolescentes tienen permiso del Estado del juez para poder trabajar formalmente. Y esto, por ejemplo, cuando es una emancipación temprana, cuando un adolescente, por ejemplo, tiene familia o tiene hijos, puede también conseguir un permiso para que pueda trabajar en planilla, ¿no es cierto? En fin, hay situaciones en las que los adolescentes pueden, o una persona de 15 años con permiso de sus padres se casó, ¿no? Decidió formar su familia de forma temprana, también tiene un permiso, puede conseguir un permiso para trabajar. Son casos muy específicos y puntuales, pero puede suceder que el trabajador o que el adolescente puede trabajar, ¿no? O de repente es un adolescente fichado, bueno, está en un centro de rehabilitación, ¿no es cierto? Y quiere, parte de su programa de rehabilitación quiere trabajar, ¿no es cierto? Para hacer determinadas actividades, también puede tener una aprobación para poder trabajar, ¿no? Para estar en planilla. Trabajadores extranjeros tienen ciertas, también normativas y regulaciones, trabajador gestante y madre trabajadora. Dicho sea de paso, el trabajador gestante, por ejemplo, tiene el Estado le da protecciones especiales para el trabajador gestante porque considera que el trabajador gestante es una persona de vulnerabilidad, con especial vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo le da protecciones del despido, se le da protecciones contra trabajos físicos y, bueno, y madre trabajadora también. Una madre cuando da luz, los primeros meses o años, tienen también especiales protecciones. Portador de VIH también, ¿no es cierto? Y sobre todo para protegerlos de discriminación o de malas prácticas. Igual con el portador de TBC, hay regulación específica. Para los trabajadores discapacitados, tienen beneficios los empleadores que tienen trabajadores discapacitados pueden acceder a ciertos beneficios estatales. Migrante andino, o migrante andino no quiere decir que sea migrante de la sierra, sino migrante extranjero que sea de la comunidad andina, ¿cierto? Perú, Chile, Bolivia. La comunidad andina de naciones. Y padres trabajadores, bueno, por ejemplo, tienen el tema de eh, un pago adicional, ¿no? Y ahí lo vamos a ver. En fin, son condiciones especiales del trabajador que tienen normatividad específica. Volvamos a la MIPE, o más que volvamos, concentrémonos aquí, ¿no? En la MIPE. No les voy a aburrir con esto, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos, en todo caso, toman el escribo, creo que esto se los pasan a ustedes. Consideremos, ¿no? Ley 28015 empezó en el 2003 con la Ley de Promoción y Formalización de la Microempresa. Luego se hizo un primer intento de ordenar toda la normativa que había respecto a la ley MIPE en el 2008. Luego, en el 2009, se publicó el Decreto Supremo, reglamento, modificación del reglamento de la ley MIPE, especialmente en el registro, ¿no? Aquí entra a hablar del registro. No es que yo ya soy MIPE, entonces yo puedo reducir o puedo aplicar beneficios laborales a todo el mundo, a todo lo que yo quiera. No, hay un registro que se tiene que cumplir para poder cambiar de régimen laboral general a régimen especial, ¿cierto? Eso fue en 2009, o sea, ya tiene muchos años, ya muchos lo saben, ya nadie, ninguna empresa puede decir, de hecho, no pueden decir que no conocen la ley, ¿no? En 2013 modificaron algunas leyes y finalmente en 2013, ese mismo año, el Ministerio de la Producción, aprobó el texto único ordenado, o sea, ordenó toda la normatividad existente y generó el texto único ordenado de la Ley del Impulso al Desarrollo de la Productividad y Crecimiento Empresarial, cuyo objetivo fue establecer el marco legal para la población de competitividad, formalización y desarrollo de las micro, pequeña y mediana empresas, MIPYME. Ahora pusieron este concepto famoso MIPYME, pero no es otra cosa que micro y pequeña empresa, ¿ya? Ahora las MIPYMES. Entonces, ¿qué tiene de especial esta normativa, no? ¿Por qué es tan controversial? ¿Y por qué, y démonos cuenta, ¿no? Si hay tantos cambios y regulaciones es porque genera controversia. Entonces, ¿qué tiene de controversial, qué tiene de especial esta normativa, ¿no? ¿Por qué se llama régimen especial? Vamos a clasificar en tres grupos las empresas, mejor dicho. Acá a la derecha tienen lo que son régimen general, es decir, lo que todos los trabajadores deberían, en teoría, tener, ¿de acuerdo? Régimen general, por régimen general, todos deberían tener, pequeña y microempresa, ¿de acuerdo? De lo más chiquito a lo más grande. Entonces, los tres grupos, las tres categorías tienen o deben tener su remuneración mínima vital. Todos, ¿de acuerdo? Todos. Nadie puede pagar por debajo de la remuneración mínima vital. Todos tienen que pagar por lo menos la remuneración mínima vital. Eso nadie se salva. Luego, la jornada tampoco, no todos tienen que cumplir un máximo de 48 horas semanales. Dicho sea de paso, eh,
Actualmente muchos países de Latinoamérica y los de Chile, Argentina me pueden confirmar, estas 48 ya muchos han cambiado a 45, ¿no es cierto? Y ahora el máximo en algunos países de Latinoamérica, o sea, no estamos hablando de realidades muy lejanas, ¿no? En Latinoamérica ya muchos países tienen un máximo de 45 horas semanales de trabajo, ¿no es cierto? Como jornada laboral. Y algunos países en Europa ya están cambiando a las 40 horas semanales. Acá la tendencia es reducir las horas semanales. ¿Qué tanto impacto tiene esto en la productividad nacional? Las pruebas, los números dicen que efectivamente mientras menos horas trabajas, o sea, hasta un punto, efectivamente se relaciona a una mayor producción. Claro, no podríamos decir eso para personas que o trabajos o empleos que cumplen un horario mínimo, por ejemplo, guardianía, o sea, trabajas, no sé, si sea, que trabajes 48 horas o 40 horas no significa que va a ser más productivo que en las 48 horas, porque guardianía básicamente es estar ahí vigilando, ¿no es cierto? Vigilancia. O por ejemplo, eh, o por ejemplo, limpieza, ¿no? Mientras más horas trabajas, es porque, o sea, para mí como empresario, mientras más horas trabaja el trabajador de limpieza, es efectivamente mayor productividad o genera mayor retribución hacia mí como empresario, ¿no? Para esos trabajos quizás esta regla no aplique, pero para trabajadores, por ejemplo, que son trabajos técnicos o de producción, académico, de producción más especializada, puede ser que sí, ¿no? Que sí esté relacionado a una mayor productividad. Pero en fin, acá en el Perú, al menos 48 horas semanales es lo máximo. Los que son de otros países pueden escribirme. A ver, vamos viendo el tema de participación. Eh, ¿Cuánto es el horario o la jornada máxima laboral que tienen en su país? ¿No? Acá en Perú es 48. A ver, coméntenme en otros países cuánto es la jornada máxima laboral. Descanso semanal, 24 horas, igual, eso es para todos. 40 horas Ecuador, ¿eh? Y no estamos muy lejos, ¿no? Acá nomás. Descanso semanal, esto sí es para todos, 24 horas, mínimo, o sea, consecutivas, ¿no es cierto? Consecutivas, descanso semanal consecutivo debe ser acá 24 horas. Y acá sí empiezan las diferencias, ¿no? Vacaciones, 15 días al año o 30, ¿no es cierto? En el caso del régimen general, las vacaciones pagadas son de 30 días al año, es decir, por cada 12 meses de trabajo me genera un mes de vacaciones pagadas. O sea, un mes no tengo que trabajar, pero igual me pagan mi sueldo. Una vez vi un meme o una publicación, no sé qué tan cierto sea, de que un trabajador, como le dijeron que tenía vacaciones pagadas, primera vez que había entrado a un trabajo formal, se fue de vacaciones pues al extranjero, gastó todo un montón y juntó todas sus boletas y se lo dio a la empresa, ¿no? Diciendo, bueno, ya regresé de vacaciones, estos han sido mis gastos, ¿no? Y obviamente la empresa no le tiene que pagar las vacaciones del trabajador. Dice vacaciones pagadas, quiere decir que simplemente no va a trabajar y se le va a pagar su sueldo regular. No es que vaya a pagarle las vacaciones. Alguien se confundió por ahí. La noticia. 15 días al año en el caso de la pequeña empresa y 15 días al año en el caso de la microempresa. Es decir, por cada 12 meses de trabajo tengo 15 días de vacaciones pagadas. Vacaciones, bueno, CTS, en el caso del régimen general, un sueldo por año, es decir, trabajo 12 meses y me pagan 13 sueldos, ¿no? Por bueno, 14 contando gratificaciones. Veamos los dos juntos porque son muy similares. Si yo trabajo 12 meses, me pagan un mes adicional por CTS, es decir, vacación, un sueldo al año, y por gratificación, dos sueldos por cada año, es decir, 12, 13 y 14, ¿no es cierto? 15, perdón. Ese es el régimen general, ¿de acuerdo? 12 más 1, 13, más 2, 15. Es decir, trabajo 11 meses y me pagan 15 sueldos. Eso es básicamente lo que nos dice el régimen general. En el caso de pequeña empresa, es media gratificación por año y dos gratificaciones de medio sueldo, o sea, dos medias gratificaciones por año, ¿de acuerdo? Y en el caso de microempresa tampoco se le da, no aplica. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy prohibido como empresa darle compensaciones o gratificaciones adicionales? No. Si yo soy microempresa y estoy en régimen en microempresa, yo soy libre, yo puedo darle medio sueldo. O sea, yo quiero todos estos beneficios para la empresa, pero adicional quiero darle una CTS, adicional quiero darle una gratificación. Puedes hacerlo, ¿de acuerdo? No está prohibido. Pero ten en cuenta de que si lo haces por 3 años consecutivos, lo que nos dice no la norma, sino las sentencias,
lo que nos dice es que si un beneficio se da por 3 años consecutivos, se hace costumbre y por tanto ya se hace parte de su beneficio laboral. Es decir, si yo le doy, si soy microempresa, le doy CTS porque quiero darle, ¿no? Mi voluntad. Le doy CTS el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 estás obligado a darle. Y si el trabajador reclama, te lo pueden dar. La SUNAFIL o el fiscalizador le puede dar la razón al trabajador. ¿Ya? Por norma general, obviamente, si tú vas y el fiscalizador o la autoridad administrativa del trabajo te puede decir, no, tú tienes razón, es voluntario, ¿no? Pero lo más probable es que, porque siempre están a favor del trabajador, eso por un principio, lo más probable es que sí le den la razón al trabajador. Así que solamente tengan cuidado con eso. Si le das un beneficio, considera de que eso va a ser permanente. Utilidades, en el caso de régimen general y pequeña empresa sí aplica, la base legal es la 892, es una ley bastante antigua, de hecho. En el caso de microempresa no aplica, ¿de acuerdo? O sea, no es obligatorio, ¿no? Algunas empresas llaman o dicen o mencionan utilidades voluntarias, ¿no? Ese concepto no existe en la normativa, las utilidades voluntarias básicamente ponlo como un bono, ya. No nos inventemos conceptos. Asignación familiar, en caso de la ley general, del régimen general sí aplica, en el caso de pequeño y micra no es necesario, ¿no? No es obligatorio. Cuando dice no aplica es porque no es obligatorio. Despido arbitrario justificado, en el caso de, hablamos de las remuneraciones o la remuneración por despido arbitrario, es decir, esta compensación que le dan a lo que el trabajador se hace acreedor cuando se le despide eh, sin justificación, ¿de acuerdo? Por eso se llama despido arbitrario injustificado. La indemnización. La indemnización, en el caso del régimen general, son 30 remuneraciones al año hasta máximo 12 remuneraciones, ¿de acuerdo? Es decir, si yo, por ejemplo, trabajo 12 años y en el año 13 me despiden, yo, en realidad es remuneración y media, ¿de acuerdo? Es remuneración y media, tengan cuidado con eso. En el caso de pequeña empresa, 20 remuneraciones diarias por año, tope de 120 remuneraciones, es decir, 10. Y en el caso de microempresa, 10 remuneraciones por año, ¿no? Con un tope de 90 remuneraciones. Remuneraciones diarias, ojo, con cuidado con eso. El seguro de vida ley, igual es un seguro bastante económico, pero en el caso del régimen laboral, el régimen general 728 sí aplica, en el caso de la pequeña empresa sí aplica también, ambos por 688, y en el caso de microempresa no es obligatorio. Y en el trabajo del SSTR, aquí sí tengo mis dudas, porque bueno, lo que dice la normativa es que tanto el régimen general como pequeña empresa sí tienen una base legal, bueno, sí tienen la obligatoriedad de contratar un SSTR, es decir, que sería un seguro complementario por trabajo de alto riesgo. Entonces, si yo tengo un trabajo de alto riesgo, debo tener un seguro complementario, ¿de acuerdo? Que es un seguro que está en base al sueldo, a cada sueldo de cada trabajador es un porcentaje del sueldo, suele ser de 10 a 15% que le tienes que pagar a una aseguradora por el trabajo que está haciendo. En caso de, son dos, médico y de salud, perdón, salud y vida. Si yo tengo un accidente, pues tengo un seguro complementario que entra previo al seguro general, que es el MINSA, ¿no es cierto? O el SIS. Y si tengo, por ejemplo, fallezco, ahí sí tengo un seguro complementario que es respecto al tema de vida, o sea, si yo fallezco haciendo un trabajo de alto riesgo, el SSTR me cubre un determinado número de remuneraciones a la familia. En el caso de, este es mi duda, ¿no? En el caso de la microempresa, no más que mi duda, mi desacuerdo. Yo diría que si yo estoy haciendo un trabajo de alto riesgo, sí debería incluir el SSTR para la microempresa, ¿no? Porque, bueno, o sea, sobre todo por el tema de vida, si es que una persona fallece, ¿no es cierto? Y su familia queda desamparada, ¿de acuerdo? De su protección familiar, de sus remuneraciones y todo, ¿no? Tema económico sobre todo. Entonces no es justo que el trabajador de pequeña empresa sí tenga un seguro de vida y el microempresa no. Estamos hablando de un daño muy fuerte, ¿de acuerdo? Potencialmente es un daño muy fuerte. Entonces aquí sí yo diría que sí, debería tener. En todo caso, si eres una empresa que trabajas, que tienes, mejor dicho, trabajos de alto riesgo, yo diría que aquí al menos el vida debería estar, ¿no? Eso nuevamente ya es voluntario.
Esto es microempresa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me comentan? Las microempresas son REMIPE o MIPE. Esto es lo que les comentaba aquí, ¿no? No confundir el REMIPE, que es el registro de la micro y pequeña empresa. Y esto se hace en el Ministerio de la Producción. Algunos, y precisamente ahí iba, ¿no? Suelen confundir el REMIPE con el régimen especial de la micro y pequeña empresa. Por la nomenclatura, ¿no? Régimen especial de micro y pequeña empresa. Pero no, es el registro, ¿de acuerdo? A unos le dicen, puede ser régimen MIPE o bueno, en fin. Pero bueno, el REMIPE, normativamente, en la normativa está, significa la nomenclatura registro, es el registro, ¿de acuerdo? El registro que está en el Ministerio de la Producción. Bien. Fiscalización, la SUNAFIL es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la normatividad laboral, sociolaboral prevista para el régimen de la MIPE, en realidad para el régimen general, todo general. La SUNAFIL tiene esa facultad. De acuerdo a 28806 de la Inspección del Trabajo. Ojo, es la SUNAFIL. ¿Ah? Por ley, la SUNAFIL está adscrita a los gobiernos regionales. Entonces, cuando te venga a visitar un gobierno regional, dices, ¿tú eres SUNAFIL o eres gobierno regional? No, yo soy gobierno regional. Bueno, esa persona o esa entidad no está facultada para hacerte una fiscalización laboral, está usurpando funciones. Y les digo porque suele suceder. Muchas veces por temas políticos, básicamente, ¿no? El gobernador regional o el subgobernador va a la empresa porque tiene, no sé, pues especial interés en algún determinado sector. Por ejemplo, estamos hablando, ya estamos en la región Ica, ¿no es cierto? Y en la región Ica, entonces ustedes saben que hay muchísimas empresas que son agroindustriales. Entonces, el gobernador regional o el subgobernador, por hacer política, recibe quejas de un determinado sindicato o un determinado grupo de trabajadores que le interesa por sus votos, evidentemente, entonces va a la empresa y dice, yo soy el gobernador regional y vengo a hacer una fiscalización laboral, ¿no? Eso es usurpación de funciones, es ilegal y puedes incluso hasta denunciar. La SUNAFIL es la única entidad, ojo, y bueno, y el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es la única entidad encargada por el cumplimiento normativo sociolaboral. Y no lo sorprendan. O sea, si viene el Ministerio de Trabajo, puede ser, ¿ah? Bajo ciertos criterios. Pero por ley general de inspección de trabajo, solamente la SUNAFIL puede hacer cumplimiento normativo o velar por el cumplimiento normativo sociolaboral. No el gobernador regional, no el alcalde de tu distrito, ¿no es cierto? Estás ahí en la empresa y el alcalde, por hacerse de buena gente o por hacerse de notar, va y dice, voy a ver el cumplimiento normativo laboral de esta empresa. Ojo, eso es usurpación de funciones. Y les comento, se les digo porque me ha pasado y no es algo eh, poco común, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos cuidado con el tema de la SUNAFIL. La fiscalización se realizará en coordinación con los gobiernos, acá están, en coordinación con los gobiernos regionales, estableciendo metas de inspección, ¿no? Esta meta nunca se cumple, ¿verdad? Les rebasa el trabajo y sobre todo, más que el trabajo, más que la carga laboral, les rebasa la capacidad técnica, en realidad. En teoría deberían, o sea, en teoría, uno o dos de cada 10 empresas deberían ser fiscalizadas anualmente. Pero bueno, eso no pasa. El total de microempresas es la sanción de encontrarse en cumplimiento de régimen general, ¿no? UIT para el 2023, 2024 ya es más, ¿no? 5.000 y pico. Hay que actualizarlo. De 4.950 soles en el caso de cómo se ve la tabla de sanciones, por ejemplo, cuando hay alguna sanción laboral, ya sea por capacitación, porque no estoy cumpliendo con el número máximo, por ejemplo, de horas trabajadas, no estoy cumpliendo con dar los beneficios mínimos laborales, cualquiera que sea la falta, va a depender de la cantidad de trabajadores afectados, ¿de acuerdo? En el caso de la micro y pequeña empresa, puede llegar desde los 200 en soles, ¿no? Estos no son 223 soles, en soles, desde los 123 soles hasta los 3.366 para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Acá tengo una tablita que les puede ayudar a tener un mejor panorama, que ese también es el 2023, vamos a actualizar el PPT. Este es el 2022 es más, ¿ya? No, 23. A ver, acá, ¿no? UIT, ahorita es mayor incluso, ¿no? Ahorita ya no es 2.22, ¿no? Ahora es 2.30 y tantos, ¿no? Micro y pequeña empresa, una infracción leve, estamos hablando de 222 soles, ¿no? Hasta 10 trabajadores o más, una infracción muy grave es de 3.366 soles. Para una microempresa eso es bastante doloroso, ¿no? Pequeña empresa, de 1 a 5 trabajadores,
Aquí hablamos de rangos, ¿no es cierto? Acá hablamos por trabajador y acá hablamos por rangos, ¿no? De 1 a 5 trabajadores desde 445 soles hasta a los 37.000 soles por 100 trabajadores a más, ¿no? 100 trabajadores a más. 37.000 soles. No sé, en un mes, por ejemplo, ¿no? El mes de mayo no cumplí con la capacitación de hostigamiento, de prevención y sanción del hostigamiento sexual a 100 trabajadores, ¿no? Ahí me va a caer una multa de 37.000 soles, ¿no? La capacitación esta que se le da a todos los trabajadores por normativa. Y es un tema de capacitación, o sea, ni siquiera es un tema, digamos, no, en el caso de capacitación es grave, ¿no? 22.275. Eh, y las de régimen general, o sea, las que no son micro pequeñas, van desde los 1.287 de 1 a 10 trabajadores hasta los 1.000 o más trabajadores, 260.000 soles. Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Porque aquí entramos a otro tema que es despido. ¿Cómo vamos? ¿A una consulta, alguna experiencia que quieran contarme o quieran traer a la clase? En el tema de despido, en el Perú, a ver, cuéntanos, Jacqueline. Entramos viendo el tema de despido. ¿Puedes escribirme o...? Sí, bueno, en el tema de colección, nosotros como talento humano, eh, bueno, ¿qué sanciones tendríamos al momento que se realiza un mal proceso? Digamos que vemos un favoritismo en cuanto a reclutamientos. Por ejemplo, cuando hacemos un llamado y no cumplimos con los requisitos y hacemos prácticamente ganar a otras personas. Ya. Em, Te cuento un caso, ¿ya? Un caso que me pasó hace algunos Porque años. yo tengo un caso que me pasó a mí y en la Bueno, vida real. Por ejemplo, yo recién, bueno, yo soy de Ecuador y recién apliqué a la Armada del Ecuador. ujú, Rendí todas mis pruebas y aprobé. O sea, y bueno, al final del proceso me dijeron que no estoy apta. Y bueno, nosotros pasamos por una serie de pruebas. Y, o sea, hasta el día de ayer me enteré que pasó un candidato que tenía problemas al corazón, que pasó otro candidato que tiene, bueno, tenía bajas notas y pasó otra chica que no tenía el título que requería ni maestría, porque para su edad, 33 años, se solicita maestría. ujú, Entonces, en este caso pasaron los tres y ninguno de los tres, bueno, solo había tres cupos y ninguno de los tres cumplía con el perfil que ellos solicitaron en un prospecto. Entonces, ¿qué sanciones podría tener uno como encargado de talento humano por ese tipo de cuestiones? ujú. Ya. Aquí ya no vamos por un tema, bueno, te contesto que para empezar, eso pasa en todos lados, no solo en Ecuador, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en Perú pasa mucho con el CAS, ¿no? El CAS porque en el CAS las empresas nacionales o el Estado puede contratar a personas a dedo, básicamente, ¿no es cierto? Porque a diferencia pues de los empleos públicos que están en otro régimen que efectivamente es por concurso, ¿no? Y acá, bueno, pasa mucho con el CAS. Entonces, si uno hace em, esta elección a dedo, por así decirlo, es un delito, ¿no? En Perú está clasificado como un delito que se llama nepotismo, que es básicamente la elección por afinidad, ya sea por consanguinidad o por afinidad, cualquier tipo que sea demostrable, evidentemente, puede ser por familiar, ¿no es cierto? Y es un delito que está establecido en el Código Civil, ¿no? No es una falta laboral, al menos acá en Perú, ¿no? No es una falta laboral, es una falta civil, ¿de acuerdo? O sea, es una penada y, en fin, por el Código Civil. Y de hecho, las sanciones son como Código Civil de cárcel, ¿no? El nepotismo este,
penado con cárcel, claro. Son penas de 1, 2, máximo 3 años, que a menos en el Perú son, cuando son prisiones de 2 años o 3 años, es prisión suspendida. Es decir, yo en teoría voy a la cárcel, pero en realidad no voy físicamente a prisión, porque es una pena menor de 3 años, creo que ahora es 4 años, ¿no? Las penas suspendidas. Pero sale pues en mi registro, en mi registro perpetuo, pues que en algún momento fui sentenciado penalmente y eso me impide para ciertas cosas civiles, ¿no? Como una muerte civil, por así decirlo. Entonces sí es un delito denunciable, ¿no? Denunciable nuevamente. Entonces, en el caso del Estado es mayor el riesgo porque te pueden sancionar y al menos en el Perú tenemos una institución que es la Contraloría y si la Contraloría entra y empieza a investigar ese tema, o sea, si alguien hace la denuncia a la Contraloría, imagino que en Ecuador habrá una institución similar, que es una institución dedicada a hacer la investigación al propio Estado, ¿no es cierto? Puede llegar a efectuar la denuncia, ¿no? No necesariamente uno tiene que hacer la denuncia, uno puede informar de toda esta situación, reunir la documentación a la Contraloría o a la institución que se encargue de esos temas, y debería ser esta institución la encargada de generar la investigación y si amerita, y si amerita el fiscal, y si lo considera el fiscal, hacer pues la denuncia correspondiente para lo que ha pasado. Pero como te comento, esto suele pasar muchísimo y por eso es que estamos cuando estamos. Suele pasar mucho y no solamente en temas públicos, ¿no? Sino también en régimen privado. Pasa bastante. Te cuento un caso que pasó. Por más que una empresa, por ejemplo, privada, y pueda hacer, en teoría, promover a quien quiera y pagarle lo que quiera a quien quiera, en teoría, no necesariamente se da eso a veces, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un caso de un trabajador que nos denunció por discriminación o por actos de hostigamiento, en realidad, base a discriminación, por no considerarlo para una promoción de un puesto que habíamos publicado, ¿no es cierto? Bueno, que se había abierto, mejor dicho. Entonces, en base a nuestra evaluación interna, dijimos ya, le dimos el puesto a una persona que consideramos, bueno, con la que confiábamos y consideramos que era óptima para el puesto de trabajo. Pero esto no convenció a este trabajador, que por cierto era del sindicato, y dijo, bueno, nos hizo la denuncia por cese de actos de hostigamiento, por discriminación, por haber sido o por pertenecer al sindicato. En otras palabras, nos dijo que lo habíamos retirado o lo habíamos no considerado parte del proceso porque él era del sindicato. Esa era su denuncia, ese era su argumento. Y vino a la SUNAFIL, que es la entidad fiscalizadora, y tuvimos que demostrar, en realidad, algo que en teoría o en la lógica nos diría pues que yo no tendría por qué darle explicaciones a una entidad estatal de mis decisiones internas empresariales, porque hay algo que se llama mi derecho a ejercer mi directriz, ¿no? O sea, administrar mi empresa como mejor me parezca, promocionar a quien yo quiera, ¿no es cierto? Pero tuve que demostrarle al Estado que no había habido un acto de discriminación, sino que hice un proceso interno eh, legítimo, con determinados criterios objetivos para poder generar o para poder yo escoger a la persona que iba a promocionar, ¿no? Entonces, incluso siendo privado, tengo que demostrar ante las autoridades fiscalizadoras que mis elecciones o mis decisiones son justificables con criterios objetivos y aún más con el Estado, ¿no? El Estado es con muchísima razón. eh, Ahora, el Estado tiene principios que son que no pueden elegir o no pueden realizar procedimientos porque se les ocurre. Al menos yo, como privado, puedo decir, bueno, este es mi procedimiento y lo he cumplido. En cambio, el Estado no. El Estado solamente puedes hacer lo que la ley te dice que tienes que hacer. En el Estado tienes que, si vas a hacer un concurso, una promoción o lo que sea, tienes que seguir los procedimientos que están por ley. Cada Estado tiene sus propias leyes o sus propios procedimientos. Y cuando vaya la autoridad fiscalizadora, ya sea la Contraloría o el paralelo que tengan ahí en Ecuador, tendrán pues que demostrar a esta persona que ha hecho el procedimiento correcto. Y es curioso porque cuando cae una persona en este caso, ¿no? Cae, por ejemplo, el de recursos humanos, no va a caer solo, va a caer su jefe y su supervisor y así hasta el presidente de la República, si es posible. O sea, ahí es una cadena de responsabilidades muy delicada, ¿no? Tengo familiares que trabajan en el Estado y porque, bueno, por ejemplo, ¿no? El familiar es director de una entidad estatal
y porque el asistente del asistente hizo algo indebido, él también queda denunciado. Es algo que pasa bastante también. O sea, están por los dos extremos. A unos no les pasa nada y hacen cosas terribles, y otros que no hacen nada terminan siendo denunciados. Pasa de todo. A ver, Fiordos nos comenta, una pregunta, me pasó en el trabajo, pero una compañera. El administrador le puso un memorándum por una falta de respeto, pero en verdad quien lo hizo fue el supervisor a la trabajadora. Al final renunció a la compañera. Bueno, en el Perú, nuevamente puedes denunciar al empleador por exceso de actos de hostilidad, ¿no? Si es que eso es el caso. Ahora, y cuando venga la autoridad, el empleador tendrá que demostrar que efectivamente el trabajador cometió la falta por la cual yo le he amonestado. Porque, nuevamente, hay un dicho, ¿no? En la legislación laboral, en general en el derecho, un dicho que en realidad todo el mundo le hace caso, que es que la mala fe o la buena fe se asume y la mala fe se demuestra. Entonces, si yo le he dado una sanción a un trabajador, es porque me he asegurado que este trabajador ha cometido esta falta. Y cuando venga la autoridad administrativa del trabajo por la denuncia de ese acto de hostigamiento o de estilización, yo tendré que demostrar a la autoridad del trabajo con qué pruebas he tenido o he sancionado a esta persona. Y mi prueba no puede ser simplemente porque me contaron o porque me dijeron, sino tengo que probarlo de una forma objetiva, de una forma suficiente, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Fioros. A ver, tipos de despido. Justificado, nulo o arbitrario indirecto, ¿no? Em, Cuando uno habla de despido, al menos en la legislación laboral peruana, existe el despido justificado, ¿no es cierto? Existe el despido justificado. Es decir, hay una justificación o hay motivos objetivos en el cual yo puedo despedir un trabajador, puedo despedir válidamente a un trabajador. ¿Y cuáles son estos? Los relacionados a la capacidad y los relacionados a la conducta, ¿no? Esto es lo que nos comentaba Fiordos. Los relacionados a la capacidad es el detrimento de la facultad física o mental. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una persona por un accidente que tuvo y quedó pues mal cognitivamente, yo podría, o sea, no como persona, como empleador, no estoy obligado a mantener por siempre ese trabajador con su sueldo, aunque ya no pueda trabajar para lo cual yo lo tengo contratado, sino yo tengo un despido justificado para retirar a esta persona de la empresa. Ahora, ¿qué quiere decir? Que esta persona, obviamente, ante una desgracia, porque eso es algo que nadie quiere, ¿no? Ni el trabajador ni el empleador. ¿Qué medidas de protección tiene? Bueno, pero tiene su seguro de salud, tiene sus seguros de invalidez, en fin, tiene una serie de protecciones que el mismo Estado le puede dar. Pero yo como empleador no estoy obligado, ¿no? Hay una base en la que yo puedo despedir a este trabajador porque ya no puede cumplir sus funciones, ¿de acuerdo? Funciones regulares, para lo cual yo lo he empleado en un primer momento. Entonces, el detrimento de la capacidad, facultad física o mental. El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador, y ojo, esto también tiene que ser demostrado. Si es que el trabajador me vende todos los días, por ejemplo, es una forma de demostrar objetivamente, ¿no? Me vende en enero 100, en febrero 150, en marzo 100, y a partir de abril hasta diciembre empezó a vender 50, 50, 40, 50, ¿no? Entonces, hay un rendimiento notable, objetivo, demostrable de la capacidad o del rendimiento del trabajador, hay una disminución del rendimiento en relación a su capacidad habitual, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, se relaciona o podemos demostrarlo en las famosas huelgas de brazos caídos. Es decir, como la huelga se declaró ilegal, como la huelga se declaró improcedente, entonces los trabajadores dicen, bueno, estoy obligado a ir a trabajar, ya voy a trabajar, pero me siento en mi sitio, ¿no? No hago nada, no trabajo en lo mínimo, hago lo mínimo posible. Entonces, esta famosa huelga de brazos caídos, en donde el trabajador decide, ¿no es cierto? Decide reducir su rendimiento por el motivo que fuera necesario, también es una causa de despido justificado. Evidentemente, este rendimiento deficiente, tengo que demostrar que este rendimiento deficiente es continuo, es a propósito, es decir, el trabajador decidió reducir su rendimiento y no es algo que es esporádico, ¿no? Sino que ha sido continuo, que ha sido eh, en determinadas ocasiones, ¿no? Ha sido en varias ocasiones. Otro despido justificado, por ejemplo, en relación al o perdón, claro, un despido justificado en relación a la capacidad del trabajador es la negativa injustificada de someterse a un EMO. Les cuento un caso, por ejemplo, ¿no?
en una empresa en la que estaba, claro, que estaba atendiendo, y hace unos añitos, no ni tanto, hace un año, había un grupo de trabajadores que se negaron, no quisieron pasar el examen médico obligatorio anual, ¿no es cierto? Porque consideraban que el examen médico era una causal y podría ser una causal de despido o lo consideraban discriminatorio. Generalmente era un examen relacionado a la psicomotriz, es decir, psicosométrico, examen psicosométrico se llama. ¿Sí? Ya. Era relacionado a eso, ¿no? Al examen psicosensométrico. Psicosensométrico. Es decir, su habilidad, por ejemplo, normalmente para conductores o operadores de máquinas, su habilidad motriz, ¿no es cierto? Su relación vista-manos, en fin, ¿no? Y relacionado al tema psicomotriz, para manejar equipos, ¿no es cierto? Decían, bueno, entonces algunos, como ya son mayorcitos, de repente no pasan la motricidad fina y van a ser despedidos. Eso era lo que se decía, con lo cual el sindicato decía o indicaba a sus trabajadores que no pasen el examen médico. Bueno, bueno, ahí sí fue todo un estudio que tuvimos que hacer legal y bueno, se tuvo que ir a las autoridades porque efectivamente lo que dice la ley es la negativa a someterse al EMO, pero no era un examen médico obligatorio anual, como lo dice la normativa sectorial en ese caso, sino que era un examen adicional que se hacía por un tema de seguridad. Entonces ahí tenía que sopesar el tema de seguridad con el derecho de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenía que haber una mediación de parte del Estado, ¿no? No era tan sencillo. Pero esto, ¿no? La negativa injustificada de someterse al lema, al examen médico obligatorio. Justificado, por ejemplo, a la conducta, comisión de falta grave. Ahora, yo considero que la falta de respeto es una falta grave, entonces lo despido. ¿Es correcto o no es correcto? El trabajador considera que yo lo estoy hostigando porque se siente intimidado ante mi mirada. ¿Correcto o incorrecto? ¿Sabes qué dice? ¿Cuándo se considera una falta grave y cuándo se considera un hostigamiento? Porque por un lado, la empresa no puede acusar a un trabajador de falta grave porque se le ocurre, y por otro lado, el trabajador no puede acusar a la empresa de hostigamiento porque se siente hostigado. Hay eh, hay determinados criterios que hay que cumplir para este tipo de denuncias o este tipo eh, de sanciones, ¿no? ¿Qué es una falta grave? ¿Qué es una falta grave? Acá les comento. Acá está, 728, ¿de acuerdo? Artículo 25. Falta grave es la infracción del trabajador de deberes esenciales que emanan del contrato de tal índole, que es razonable la subsistencia de la relación laboral. Son faltas graves. El incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, reiterada, ojo con la palabra reiterada, que es reiterada más de una, ¿no? Paralización intempestiva de labores, sin observancia del reglamento interno de trabajo, reglamento de seguridad, y según corresponda por la autoridad competente que revisan la gravedad. ¿Qué otra cosa es una falta grave? Disminución deliberada y reiterada del rendimiento de labores o del volumen o la calidad de producción, verificada fehacientemente o con el concurso de servicios inspectivos del ministerio. Otra falta grave. O sea, si se dan cuenta, las faltas graves, no es que no es lo que la empresa se le ocurra, no es porque me miraste mal, me gritaste y es una falta grave, ¿no? Hay determinadas situaciones en las que la empresa puede utilizar o puede aducir falta grave, no es en lo que se le ocurre. Apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador que se encuentran bajo su custodia, es decir, robo, ¿no? Yo voy a decir, y esto, ojo, tengamos en cuenta, por ejemplo, si yo voy a despedir a un trabajador
Por ley 728, artículo 25, es justificable el despido en falta grave con la apropiación consumada y frustrada de los redes de servicio porque tengo una grabación en la que el trabajador me robó determinado artículo. Eso, créanme que o sea, por más que sea justificado, créanme que no va a proceder si es que no lo acompañas con una denuncia por hurto o robo. Es decir, porque el inspector va a decir, ah, ya, lo ha despedido porque te robó. ¿Y dónde está la denuncia de robo? Te va a decir. Entonces, y te lo va a reponer. Por más que suene gracioso, pues suena tonto, pero sí es así, ¿no? Si vas a despedir a alguien por robo, denúncialo por robo, no te arriesgues. Uso o entrega de información a tercera reservada al empleador. Nuevamente, si es que vas a despedir a alguien porque entregó información reservada o información delicada, evidentemente previamente en su inducción le has hecho firmar un documento de confidencialidad, porque si no el inspector te va a decir, ah, ya lo has despedido por robo. ¿Y cómo sabía el trabajador perdón, por divulgar información reservada? ¿Y cómo sabía el empleado, el trabajador que era información reservada? ¿Acaso le informaste? ¿No es cierto? Sí, pero si le ha dado a la competencia, o se ha vendido a mi competencia mi fórmula secreta, obviamente es información reservada. Ah, pero se lo informaste al trabajador. Entonces aquí también tengamos cuidado. Información reservada siempre acompañémosle con una entrega previa de lo que es información reservada, una capacitación, ¿no? Concurrencia reiterada en estado de embriaguez. Ojo, reiterada. Si llegaste una vez ebrio al trabajo, no quiere decir que ya te pueda despedir. Hablamos de reiterada. Y si vamos a tener esto, si vamos a despedir por concurrencia reiterada en estado de embriaguez, está alcoholizado, demostrémoslo, ¿no? No es que la primera te la paso. La primera tengo que llamar a la policía y que haga su acto de constatación y que se hagan los exámenes policiales o periciales pertinentes, para que la siguiente vez que llegue en estado de embriaguez haga lo mismo y efectivamente ahí recién lo pueda despedir. ¿De acuerdo? Hagamos las cosas también de forma correcta para que después, no, pero siempre me viene borracho, bueno, demuéstralo. ¿Dónde está la pericia policial? ¿Dónde está el atestado policial? ¿Dónde está la verificación? ¿Dónde está la prueba de la Policía Nacional? Porque la sanidad de la policía tiene pruebas de sanidad. Y en el caso de que el trabajador se niegue a pasar esta prueba, se asume, eso sí está normado, se asume positiva, ¿no? Pero sí, si voy a despedir a alguien porque viene normalmente borracho, entonces yo tengo que demostrarlo, salvo que demuestre que efectivamente ha estado borracho ejerciendo labores que ponen en riesgo su vida o la vida de otros. Ese es un caso especial. Actos de violencia, grave indisciplina, faltamiento de la palabra verbal, ¿sí se puede? ¿Se puede despedir por eso? Sí, pero habrá que demostrarlo, ¿no? Daño intencional a los edificios o a la propiedad de la empresa, abandono de trabajo por más. Esto también tenemos cuidado, no es que una persona trabaja falta a su día de trabajo y yo ya lo puedo despedir, ¿no? Hay criterios. Abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos, es decir, cuarto día. El tercer día no lo puedo despedir, recién al inicio del cuarto día que ha faltado, lo puedo despedir. Ausencias injustificadas por más de 5 días con periodo de 30 días calendario. Es decir, durante un mes ha faltado más de 5 días. O sea, ha faltado 6 días, ¿no es cierto? Ahí recién puedo despedirlo, ¿no? Si yo falto 3 días al mes, todavía no. Salvo que sea más de 15 días en un periodo de 180 días. Medio año, ¿no es cierto? Si en 6 meses ha faltado más de 15 días al trabajo, ahí yo recién lo puedo despedir. Independientemente si lo sancioné o no. ¿Ah? Ojo. Listo. Esos son, por ejemplo, los motivos, los únicos motivos por los que yo puedo despedir a un trabajador por falta grave. Igual, ¿no? Con el tema de hostigamiento. Los únicos motivos por el cual yo trabajador, puedo aducir hostigamiento laboral son estos, ¿no? Estos. Actos de hostigamiento. Bueno, se los debo, ¿ya? Y si nos queda tiempo, lo buscamos. Bien, entonces digamos, si no nos vamos a ir no vamos a completar la rúbrica. Entonces, esos son los únicos despidos justificables. Nulo, ¿qué otros despidos hay? Nulo, porque es una afectación. Cuando yo despido, por ejemplo, a alguien por una comisión de falta grave y el juez me dice, no, esta persona no ha cumplido con la falta grave, entonces ese es un despido nulo. Por tanto, como es despido nulo,
tendrá que haber ciertas reparaciones, ciertas remuneraciones que tendré que cumplir por el tiempo pues, que hay. Bueno, lo que decía el juez. Arbitrario, cuando no hay causa justificada, pero así, por eso es que hay un pago de indemnización, que lo vimos en la diapositiva anterior, y el despido indirecto, ¿no? Originado por actos de hostilidad, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, eh, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los actos de hostilidad equiparables al despido injustificado? El tema de la falta de remuneración, por ejemplo, si no le pago, si yo todos los meses le pago el 30, 30, 30, 30, 30, y esta persona cometió una falta, me cayó mal, no sé, a partir del siguiente mes le empiezo a pagar el 2, el 5, el 7, ¿no es cierto? Eso es un acto de hostilidad. ¿Qué más? Reducción inmotivada de la remuneración o la categoría. Si es que yo le bajo el sueldo, si es que él es supervisor y lo bajo a obrero sin reducir el sueldo, también es un acto de hostilidad y se paga, bueno, es equiparable al despido. El traslado de un trabajador lugar distinto. Por ejemplo, yo tengo 5 sedes, ¿no? Y ese trabajador vive en San Miguel y trabaja en la sede de San Miguel, pero porque me cae mal, porque quiero vengarme, yo lo paso pues a la sede de San Juan del Lurigancho, sin un previo consentimiento, sin un previo acuerdo. Eso también es un acto de hostilidad, ¿no es cierto? Inobservancia de las medidas de higiene y seguridad, o sea, por ejemplo, ese trabajador siempre trabaja pues con su cajo, con sus guantes, y de un momento a otro le decía, bueno, no tienes autorización para trabajar con eso ya. Eso también es un acto de hostilidad. Violencia, faltamiento de respeto, discriminación por raza, sexo, religión o por afiliación de repente a un sindicato. Eso también es un acto de hostilidad y constituye un despido indirecto. Es decir, no lo estoy despidiendo, ¿no es cierto? No lo estoy despidiendo. Tú puedes seguir trabajando, solo es que ahora tu trabajo está a 3 horas, ¿no es cierto? Y todos los días tendrás que ir y venir a ese lugar, y si faltas te despido, ¿no es cierto? Entonces no lo estás despidiendo, pero se le llama despido indirecto, porque sin despedirlo lo estás hostigando laboralmente. Es un acto equiparable al despido y que origina un acto de hostilidad. Tengamos también cuidado con eso. Ariane dice, si faltó 4 veces al año, ¿es un motivo de despido? A ver, ¿qué es lo que me han puesto? No, no es cierto, porque tiene que faltar 15 días en un periodo mínimo entre 180, ¿no es cierto? Entonces no puede despedirlo porque faltó 3 días en un año, salvo que sean consecutivas, ahí sí. A ver, cuando llega un procedimiento inspectivo, ¿no es cierto? Y hay 3 etapas, la investigativa, es donde el inspector viene y te pide la documentación, revisa, o sea, entra a tu centro laboral y revisa pues que todo esté dándose como debe ser, ¿no? De la etapa investigativa. Luego viene la etapa instructiva, en donde el inspector dice, bueno, efectivamente hay una infracción laboral, yo te emito un acta de infracción, y te digo, bueno, en los siguientes días te va a llegar tu sanción y tienes que levantar la observación para que no te vuelvan a sancionar. Configura el inicio del proceso sancionador, ¿no es cierto? Acá te levanta la infracción y te va a decir cuál es tu infracción, te va a dar un plazo seguramente para que tú levantes las infracciones, si es que es una infracción que puedas levantar, porque hay infracciones que no puedes levantar, o sea, hay infracciones que son subsanables, no puedes subsanar. En ese caso, de frente se va a la etapa sancionadora. Si es una sanción o es una falta subsanable, te dará pues un determinado plazo. Y finalmente la etapa sancionadora, que determina si corresponde a una sanción por el cumplimiento de normas laborales y lo realiza nuevamente la autoridad sancionadora. Este es el procedimiento inspectivo. ¿De acuerdo? Cuando viene la SUNAFIL, bueno, tú le pedirás el acta de inspección, que es lo que va a venir. Y ojo, cuidado con esto, ¿eh? El inspector, desde que toca la puerta de tu empresa, tú tienes 7 minutos, ojo, 7 minutos para tú hacerlo entrar a la empresa. Pasan 7 minutos con un segundo y ese inspector ya te va a poner una sanción por actos contra la actividad, o sea, actos contra la actividad inspectiva, es decir, estás obstruyendo la actividad inspectiva. 7 minutos con un segundo. Entonces, ni bien el inspector se presenta, se identifica, soy inspector de la zona FIL, hazlo entrar. Y si tienes guardianía, le dices, si viene a la zona FIL, hazlo entrar, no importa, a la sala de reuniones, pero hazlo entrar. Porque si pasan determinado tiempo, y créanme, 7 minutos en esos momentos son rapidísimos. Pasa el tiempo y ya te puede acusar o te puede sancionar por actos contra por obstrucción de la actividad inspectiva. Muy bien, derecho del trabajo. Para hablar un poquito del derecho del trabajo, posiciones de desventaja que el trabajador individualmente ostenta en el mercado laboral. Lo que el derecho de trabajo asume es que el empleador tiene una posición de ventaja con el trabajador, es decir,
el trabajador tiene una desventaja en información porque el empleador tiene más profesionales, tiene acceso a más recursos, el trabajador, pobrecito, no tiene cómo conocer sus derechos. Entonces, el derecho del trabajo asume que el empleador tiene mayor información, tiene mayor peso, tiene mayores recursos, ¿no? El Estado procura mejorar la empleabilidad, la creación del empleo estable y calidad del refuerzo, mecanismo de control. Muchas veces decimos, no, el Estado es que abusivo, no las leyes laborales que abusivas. No, es que por principio el derecho del trabajo en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, todo el mundo asumen que el empleador tiene una posición de ventaja. ¿De acuerdo? Derecho de trabajo es aquel conjunto de instituciones, principios y normas relativas al trabajo personal que se realiza de forma subordinada y remunerada. Para que haya una relación laboral tiene que haber subordinación, es decir, una relación de jefe, que yo pueda darle órdenes al trabajador. Tiene que haber remuneración, ¿no es cierto? Estos dos elementos. Tengo que darle órdenes y evidentemente tengo que estar remunerándole. Si hay subordinación y no remuneración, o sea, no le pago, que es esclavitud, ¿no es cierto? Si a unos incluso consideran un tercer elemento que antes, ¿de acuerdo? Se consideraba mucho que era el tema de eh, horario laboral, ¿no es cierto? Es decir, que yo marque un horario laboral, si yo todos los días voy de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde a recibir órdenes, a hacer un trabajo y después que me paguen, entonces es una relación laboral. Bueno, el tema del horario laboral ya no se asume como parte de la relación laboral, es decir, basta que haya subordinación y remuneración, ya estoy asumiendo una relación laboral. ¿De acuerdo? Esto es especialmente importante por los famosos colocadores de servicios. Tengan cuidado de no confundir una persona que tiene remuneración, peor aún, si tiene horario, tiene remuneración y tiene subordinación, es una relación laboral. Ya no puedo decir que es una persona que estoy colocando que me está haciendo un servicio. Ya estamos hablando de una relación laboral en la que tendré que pagarle pues, sus derechos, tengo que pagarle sus beneficios sociales, en fin, todo lo que corresponde, ¿no? Tenemos cuidado con eso también, con el tema de las famosas tercerizaciones o las famosas colocaciones laborales. Ten cuidado con eso. Existe una relación íntima entre el derecho del trabajo, la realidad económica, social y las orientaciones políticas. Evidentemente, el tema político resuena, eh, impacta en lo que hablamos del derecho del trabajo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, hace poco, bueno, hace unos años no está Castillo, pero hace poco, no Castillo, y al año, más o menos, menos de un año, empezaron a salir las nuevas normativas, los decretos modificatorios, por ejemplo, al eh, reglamento de negociación colectiva, ¿no es cierto? El reglamento de negociación colectiva, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, le quitaba al empleado, o sea, al empleador, perdón, le quitaba al empleador, a las empresas le quitaba la facultad de hacer un arbitraje, ¿no? Un arbitraje potestativo. Entonces le daba todo el poder de arbitraje potestativo a los sindicatos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo de cómo la política influye en los derechos o en las relaciones laborales. Principios del derecho del trabajo, principio de primacía de la realidad, siempre, también tengamos cuidado con el tema del principio de realidad, ¿no? Principio de primacía de la realidad, pero siempre a favor del trabajador. Es decir, eh, si yo quiero, por ejemplo, eh, protegerme o sustentar una acción por privacidad de la realidad, por ejemplo, un contrato, ¿no es cierto? Pero eso desfavorece al trabajador, evidentemente aquí no va a aplicar ningún principio de la realidad, siempre eh, va a primar lo que es favorable al trabajador. Principio de igualdad de trato y no discriminación, principio de legalidad, siempre el tema de legalidad, principio de razonabilidad y proporcionalidad. El tema de razonabilidad también está bien estudiado, no es lo que a mí me parezca razonable, ¿cierto? Hay ciertos criterios. Principio de indubio no de prooperarios, lo que les comentaba, siempre se favorece al trabajador, ¿no? Cuando hay duda, tómate el criterio de lo que favorezca más al trabajador. Si tengo dos normativas, que uno me dice págale 5 días o 5 remuneraciones, el otro le dice paga 8, hazle caso al que dice 8, ¿no? Principio de dubio pro operario. Principio de renunciabilidad de derechos, principio de inmediatez y principio de continuidad, ¿no? Lo más usable, por ejemplo, el principio de inmediatez. Si un trabajador comete una falta, tú no lo sancionas, pasan 2, 3 meses, me cayó mal, me desperté de mal humor y quiero sancionar por esa falta que pasó hace 2, 3 meses, no puedo hacerlo, pues, ¿no? Porque eso se considera como un tema de hostigamiento por el principio de inmediatez. Ni bien sucede la falta, yo tengo que sancionarlo si es que lo voy a hacer, ¿no es cierto? Eso quiere decir el principio de inmediatez.
Y renunciabilidad de derechos también es un principio importante. Si es que yo digo, acuerdo con el trabajador, en un papelito firmamos, el trabajador solamente le voy a dar 12 o 13 sueldos al año, no le voy a dar sus 15 de ley, ¿no? Y solamente va a trabajar, solamente le voy a dar 15 días de vacaciones y solamente le voy a dar CTS, no le voy a dar AFP. El trabajador, AFP no, perdón, eh, lo de julio y diciembre, ¿no? El trabajador renuncia a su derecho de cobrar su julio y diciembre. Entonces, eso no puede pasar, ¿no? No puede renunciar el trabajador a sus derechos. Y si yo en un papel tengo que el trabajador renunció a sus derechos, pues ese papel en realidad lo que va a hacer es sancionarme a mí. En realidad ese papel le va a servir a la SUNAFIL para multarme a mí por estar pagándole menos beneficios laborales, ¿no? Principio de renunciar de derecho. No puedes renunciar a tus derechos como trabajador, por muy de acuerdo que esté. Régimen laboral peruano, bueno, tenemos dos básicamente, se divide en dos grandes, no, en dos grandes secciones, ¿no? Las relaciones individuales de trabajo y las relaciones colectivas. Relaciones individuales, hablamos de la contratación laboral, las modalidades formativas, los famosos practicantes, intermediación laboral y tercerización, creo que no tenemos mucho tiempo, descansos remunerados, licencias laborales, conceptos remunerativos y obligaciones del trabajador, ¿no? Esas son las relaciones individuales. Relaciones colectivas, bueno, el tema sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Modalidades formativas, con predominio de la empresa, bueno, el aprendiz realiza el proceso formativo dentro de la empresa con la empresa patrocinadora que le da su plan de formación, ¿no? Ojo, los practicantes son personas que están formándose, no son trabajadores, ¿no? Cuidado con eso también. No son agentes productivos de la empresa, son personas que están aprendiendo y formándose, ¿ya? Yo tengo que pagarle para que la persona se forme en mi empresa. No son agentes productivos. O sea, no le puedo sancionar, por ejemplo, por una falta laboral a un practicante, porque no es un agente productivo, es una persona que está aprendiendo, ¿ya? Predominio del centro de formación profesional cuando es la universidad o el instituto el que da el plan de prácticas al empleador, ¿no? Él dice, ¿tú quieres contratar a mi practicante? Ah, bueno, este es su plan de prácticas. ¿Aceptas o no? Mira, ese es con predominio del centro de formación profesional, que normalmente se da en lo primero, ¿no? Normalmente es la empresa el que le da la indicación al practicante qué es lo que tiene que hacer en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, por eso normalmente se da el predominio de la empresa, pero también tenemos esta figura, ¿no? A esto se le conoce como prácticas preprofesionales. Y las prácticas profesionales, los egresados que buscan consolidar, no mal escrito ahí, consolidar sus aprendizajes adquiridos a lo largo de la formación profesional previo a la obtención del título. Estos dos son un acuerdo, son un convenio firmado, ojo, firmado y escrito entre el agente productivo, o sea, la empresa, entre el centro de formación, la universidad, instituto y el practicante. Son tres firmas que tiene que haber en el convenio de prácticas, ¿de acuerdo? Solo en las prácticas profesionales es solamente necesario la participación de la empresa con el trabajador. Solamente en las prácticas profesionales. En estos dos, las preprofesionales y las de predominio de la empresa tienen que tener tres firmas, ¿de acuerdo? Los tres tienen que, es un convenio tripartito. Intermediación laboral, ¿de acuerdo? Cuando, bueno, estas son las normativas, lo pueden estudiar en otro momento. Intermediación laboral, el trabajador tiene una sujeción a la empresa usuaria que mediante una service contrata al trabajador. A esto se le llama intermediación. Por ejemplo, si yo estoy intermediado, la empresa usuaria, o sea, el lugar donde yo estoy trabajando, puede darme indicaciones, puede darme órdenes, pero no puede sancionarme, ¿de acuerdo? Estoy sujeto a la empresa usuaria, pero no estoy sujeto a sanción. ¿Qué puedo intermediar? Servicios temporales, servicios complementarios y servicios muy especializados. Es decir, por ejemplo, puedo intermediar, yo tengo mi analista contable. ¿Puedo intermediar un analista contable? No, porque es parte de mi proceso, yo soy una empresa de contabilidad, por ejemplo. No puedo intermediar, o sea, no puedo decirle a una empresa de intermediación que contrate analistas contables y que estén en su planilla y que trabajen para mí, porque esa es parte de mi proceso productivo. No solamente puedo intermediar aquello que es temporal, pero que esté un poco alejado, esté alejado de mi proceso productivo, aquellos servicios que son complementarios. Por ejemplo, si yo doy un estudio contable, solamente podré intermediar personal de limpieza. Yo no me dedico a la limpieza, ¿no es cierto? Puedo intermediar personal de limpieza, que es básico, personal de guardianía, que es un tema básico también.
O aquellos que son servicios muy especializados. Por ejemplo, yo soy un hospital, el personal de limpieza ya es una actividad muy especializada, ¿no? La sanidad es muy especializada en un hospital en el tema de limpieza, porque hay residuos biológicos, residuos, no sé, pues, muy especializados, y ahí sí requeriría una intermediación para una super especialización, si es que no es tercerización. Si no cumplo con alguno de estos requisitos, que se desnaturaliza el contrato, ¿no? Y tendrá que pasar a mi planilla. ¿Qué es tercerización laboral? Acá están las normativas. Es aquella en donde yo, empresa usuaria, tercerizo alguna actividad, ¿de acuerdo? Tercerizo alguna actividad que está fuera de mi núcleo de negocio, es decir, que no es parte de mi proceso productivo, o si lo es demasiado especializado. Por ejemplo, si yo soy una mina, ¿qué podría tercerizar? El proceso de voladura, ¿de acuerdo? Yo soy una mina, pero yo me encargo pues tengo plantas, tengo personal especialista en refinar el mineral, en vender, en transportar, pero yo no sé nada de explosivos. Tengo mis ingenieros de seguridad, pero yo no soy especialista en explosivos en voladura. Entonces el tema de voladura y el tema de explosivos lo tercerizo porque es una empresa, una actividad muy especializada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo tercerizar? Aquello que no es parte del núcleo del negocio. ¿Y qué no es el núcleo del negocio? El objeto social de la empresa, lo que identifica a la empresa a sus clientes finales, elemento diferenciador de la empresa en el mercado o actividad que genera un valor añadido para los clientes. Actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos. Ahora hay todo un tema respecto al tema del núcleo del negocio, es cierto, yo lo sé, es cierto, hay muchas, de copy ya eh, introdujo ciertas medidas de amparo para todavía no aplicar esta ley en la totalidad de empresas que tienen contratistas, cuyo núcleo del negocio podría ser parte de, o cuyas actividades tercerizadas pueden ser parte de su núcleo de negocio. Ahí hay toda una discusión que, bueno, por el tiempo no vamos a entrar ahí. Relaciones colectivas de trabajo, libertad sindical, ¿no es cierto? Bueno, hay libertad sindical en Perú, no pueden despedirte, no pueden hostigarte por ser parte del sindicato. Hay algunos artículos relevantes. En el caso de que tenga un sindicato y yo esté en una negociación colectiva mensual o anual con la empresa, tengo una serie de procesos que yo tengo que llegar antes de llegar a la huelga, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo que presentar mi pliego de reclamos, ¿no? O pliego de peticiones. La empresa está obligado a dentro de los 10 días calendarios que se ingresa el pliego de peticiones, establecer la primera reunión para iniciar la negociación colectiva. Pasa 11 días y estos pliegos de reclamos se asumen como aceptados, ¿no? La negociación directa, pasamos por el proceso de negociación directa, negociación de buena fe, ¿es cierto? Eh, ¿Cuándo se suspende la negociación directa? Cuando hay paralización intempestiva, cuando hay una sección neurálgica que es paralizada, ¿no es cierto? Un trabajo a desgano, la huelga de brazos caídos, la reducción, como escrito ahí, deliberada del rendimiento, en fin, todo ello es un acto de mala fe y genera una suspensión de la negociación directa. Luego de eso se pasa, si es que no llega a un acuerdo a la negociación directa, se pasa a una etapa de conciliación, luego una etapa de mediación y paralelo a la mediación, la empresa, cuando ya ha pasado por todo esto, el sindicato recién puede activar la medida de huelga, con ciertos criterios y requisitos para los que podamos establecer una medida de huelga, ¿no? Hasta llegar al arbitraje. Ahora, el arbitraje, como les comento, actualmente en el Perú es potestativo solamente del sindicato. Ya no, mejor dicho, ya no es potestativo, solamente lo puede activar el sindicato. La empresa ya no puede activar un arbitraje, puesto ya por un tema de normatividad. Bien, negociación. En realidad ya habíamos visto un poco esto. Estilos de negociación asertivo, cooperativo. Mientras más cooperativo y asertivo seamos colaboracionistas o ambos ganamos, ¿no? Mientras menos asertivos seamos y mientras menos cooperativos seamos, seremos evasivos y perderemos. Lo ideal es que estemos en un compromiso medio, ¿no? Es decir, tampoco no dejarnos ganar por el sindicato o por la empresa y tampoco ser muy evasivos, no decir, no, yo no quiero negociar. Entonces, aquí, digamos, un punto medio sería el compromiso, lo que nosotros queremos, y apuntando, evidentemente, a un estilo de negociación colaboracionista en donde ambos ganemos, ¿no? Aunque muchas veces es cierto que la negociación suele ser de suma cero, es decir, o ganas tú o gano yo. Eso es lo que normalmente sucede. Pero la idea es ampliar la torta. Recomendaciones, ya para ir cerrando, para negociar en general, y no solamente con el sindicato, sino en general para negociar con personas, con empleados, con empresas, ¿no? No regatear con posiciones, no ser posicional, sino regatear al objeto en cuestión de discusión, ¿no es cierto? No regatear con posiciones.
separar a las personas del problema, centrarse en los intereses y no en las posiciones, inventar opciones en oficina, es decir, ampliar la torta, ver otras alternativas de solución, insistir en lugares, en utilizar criterios objetivos, ¿no es cierto? Y si no hay criterios objetivos, llamar a expertos, planificar la negociación, desarrollar el BAD ni la sopa. Es decir, eh, tácticas engañosas a evitar. No utilicemos hechos falsos, no utilicemos autoridades ambiguas, no utilicemos intenciones dudosas, no generemos guerras psicológicas. Por ejemplo, me ha sucedido que el sindicato quiere negociar, por ejemplo, ¿no? Te paraliza la obra, te paraliza la actividad productiva y dices, quiero negociar aquí, en el centro de todo el trabajadores. No, esa es una situación estresante, tú no puedes permitir eso. Y por otra parte también, cuando la empresa dice, no, negociemos en tal lugar y en este lugar genero ruido, genero situaciones hostigantes para que la negociación no se lleve bien. Es una situación estresante, una guerra psicológica que suele suceder. Evitemos los ataques personales, amenazas, no juguemos a la gente buena, a gente malo, nunca funciona. Evitemos las negociaciones posicionales, ¿no? Es decir, negatividad de negociar y los bloqueos o los retrasos calculados. Nunca seas una víctima, no es pobrecito, el trabajador, yo que todo el día trabajando. Nunca seas una víctima, es la peor posición para negociar. Desarrollemos siempre planificación de BAT y SOPA, vendedor y comprador, ¿no es cierto? Identifiquemos la zona de posible acuerdo. Si les gustan estos temas, lo podemos ver en el curso de negociación, porque es un curso de negociación. Si les gustan estos temas, pueden inscribirse a ese curso. Ah, no, en IT creo que no, pero pueden pedir el curso de negociación. Banda de vendedor, es decir, desarrollar cuál es la zona de posible acuerdo, identificar los deseos del negociador. Vamos de frente acá. Identificar los deseos del negociador, por ejemplo, en este caso del sindicato, identificar los rangos de negociación de la empresa para desarrollar la zona de posible acuerdo, ¿no? Y bueno, como les comenté, este es un curso, este es un tema bastante amplio, pero hemos tratado de abarcar lo máximo posible. En chat están todas las personas que han participado en la sesión, así que ahí pueden considerarlo para los puntos adicionales. Listo, entonces hemos cumplido con los 6 cursos o los 6 temas del curso, el de asistente de recursos humanos, un poquito acelerados al final, pero como les conté, es un tema bastante amplio, bastante complejo. Conmigo ha sido todo, esta ha sido la última clase, esta es la clausura del curso, y cualquier duda o consulta a través de las coordinadores estoy a su disposición. Espero que nos veamos en un curso. Recuerden que de cursos de recursos humanos, al menos se abren, pues, reclutamiento y selección. Hay un curso específicamente para reclutamiento y selección. Hay cursos específicos para temas de... cada uno de estos, de hecho, es un curso separado, ¿no? Cada uno de estos es un curso separado en sí. Reclutamiento y selección es un curso, ¿no es cierto? Legislación laboral y beneficios sociales es un curso específico, o que se llama legislación laboral y planillas. Eso también es un cursito específico, ¿no? Negociación también es un cursito. Así que si por ahí lo ven, lo más probable es que yo lo esté dictando. Así que con ustedes me despido y les deseo lo mejor para sus carreras profesionales.